somos todos. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos vamos por el camino, transformando vidas. Somos uno, somos todos. Queda contigo un gran equipo de especialistas transformando vidas. Iniciamos. Somos uno, somos todos. Hola, muy buenas tardes y bueno, ya estamos en una entrevista más con un candidato ya muy conocido aquí en La Laguna. Le doy la bienvenida también a mi compañera Sandra Bustamantes y nuestro buen candidato Memo Anaya. Memo, bienvenido. Hola, Aurora, Sandra, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Este es tu espacio, Memo. Muchas gracias. Pues ya a unos días de la elección, muy motivado y muy contento que me hayan invitado. ¿Qué tal la energía? Hablando de que estamos a unos días de la elección. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás de ánimo? Bien, fíjate que como faltan escasos 8 días, bueno, de hecho diseñamos una campaña muy cercana a la gente, donde pudimos escuchar, donde pudimos platicar y hacer compromisos de la escucha, donde nos platicaban desde un problema de una familia, de una comunidad o lo que estamos viviendo en Torreón. Entonces, la campaña que diseñamos fue una campaña muy cercana a la gente y la verdad es que estamos muy motivados a unos días de que podamos cerrar, y estoy seguro que vamos a ganar con Xochitl Gálvez y todas las candidatas y los candidatos de Fuerza y Corazón por México, integrados por PAN, PRI, PRD. Oye, Memo, y fíjate, yo he visto en esta campaña muy diferente a las anteriores, ¿sí? Porque antes era como el candidato más serio, aunque estabas más joven, y ahorita ya la experiencia ya también te da esa flexibilidad, ¿no? También para tener más cercanía con la gente. ¿Cómo has visto tú esa respuesta? Fíjate que así es, pero siempre he tratado de ser genuino, pero antes tenías que ser políticamente correcto, ¿no? Tenías que seguir un guión, por decirlo de alguna manera. Así es, era la estructura de la política era mucho más rígida, ¿no? Y hoy, pues precisamente por las redes sociales, pues tienes que ser natural, ¿no? Y se ve cuando, pues, o estás fingiendo, o estás mintiendo, o estás siendo otra persona. Entonces, lo que trato de hacer, pues es lo más natural que es, pues, ¿no? Bueno, que eso siempre te ha distinguido, que has sido una persona muy natural, ¿no? Y muy carismática, que te ha llevado a cubrir muchos cargos, presidencias, inclusive aquí de La Laguna, y 2 candidaturas a gobernatura también. Bueno, la gente te quiere por todos lados, por todo el estado. Eso es muy bien habido, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Pues mira, empecé. ¿Cómo lo haces? No, bueno, pues ahora sí que sí tengo los pros y también los contras, ¿no? Porque pues así es en la política. Te ayudó a empezar muy joven. ¿Tú crees que eso sí es un valor agregado? Sí. Por lo que he leído de tu historia. Así es. Fíjate que sí, porque pues fui agarrando en cada uno de los cargos experiencias y no quise comerme el mundo a la primera que gané, pues, ¿no? Sino sabía que tenía que seguirme preparando, capacitando. Y, pues, Coahuila es muy grande, es el tercer estado más grande de la República después de Chihuahua, Sonora y Coahuila. Entonces, hay 5 regiones diversas, incluso la propia Laguna, ¿no? No somos igualitos los de San Pedro que los de Torreón o los de Viesca, son circunstancias diferentes, igual los de Piedras Negras que la región carbonífera, que nosotros los laguneros, y entonces me permitió pues ir conociendo, adentrándome en cada una de las diferentes cosas que yo venía haciendo, así como diseñé esta campaña de mucho contacto, porque eso te da y te permite conocer a profundidad a la gente, los problemas y poder platicar de cualquier tipo de circunstancia. Entonces, yo creo que por eso me identifico con muchas causas, ¿no? Que es lo que yo he venido defendiendo a lo largo de mi carrera política. Dentro de, bueno, tú ya has sido senador también. Dentro de las propuestas que traes hoy en día, ¿cuáles son las más importantes, Memo? ¿Cuáles son en las que nos tenemos que enfocar
sacar ahora en México adelante? Fíjate, yo creo que una de las principales funciones que tiene un diputado, porque son varias, una es legislar, ¿no? Hacer las leyes y modificar las leyes. Y luego vigilar que los recursos se apliquen bien. Pero hay una tercera que hoy cobra mayor relevancia. Siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca, y ahorita les voy a platicar el por qué. Y de ahí quiero hilar algunas propuestas que voy a hacer. Por ejemplo, la gente no sabe, y no tiene por qué saberlo tanto, pues, pero que el diputado es el que aprueba el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué es el presupuesto de egresos? Pues es en dónde se aplican los recursos de los impuestos que pagamos los mexicanos. Por ejemplo, todos pagamos impuestos y luego se va a salud, seguridad o en fin, a diferentes rubros. Y les decía que hoy más que nunca cobra mayor relevancia esa función porque México no va bien y han destinado recursos a obras inútiles, caprichosas, que nos han costado miles de millones de pesos a los mexicanos. Digo literalmente miles de millones, ahorita les voy a dar las cifras y se van a quedar con el ojo cuadrado como cuando yo me las supe y las investigué. Por ejemplo, fíjense, el Tren Maya, todos sabemos que es el Tren Maya, ¿no? Allá en el sur-sureste de nuestro país, pero poca gente sabe cuánto costó el Tren Maya. ¿Ustedes saben cuánto costó el Tren Maya? Híjole, bueno, pues tenemos una leve idea. Muchos ceros. Miren, que sí, vamos a... No, y sí. Ahorita cuando yo investigué dije, no puede ser cierto esto. Está mal los números. 500,000 millones de pesos. O sea, no 500 millones. Sí. 500,000 millones de pesos. Eso costó el Tren Maya que se descarriló, que está hecho con las patas. 500,000 millones de pesos. Imagínense ustedes cuántos hospitales se pudieron crear, construir las con vacunas, 500,000 millones de pesos. ¿no? El seguro social. ¿Cuántas medicinas se pudieron haber comprado? ¿Cuántos tratamientos para el cáncer? O en el tema de seguridad. ¿Cuántos recursos para seguridad? O becas para los jóvenes que dejan de estudiar porque no tienen recursos para estudiar. No, y lo vimos que fue un recorte, ¿no? En muchas dependencias. Así es. Pero eso, ¿quién lo autoriza? ¿O quién le da el sí? Ustedes. Así es, ¿no? Los diputados federales son los que aprueban el presupuesto de egresos para decir, vamos a quitarle recursos, el tema de salud que lo destrozaron, porque vamos a darle 500,000 millones de pesos al Tren Maya por un capricho. O por ejemplo, ustedes también habrán escuchado hablar de la refinería de Dos Bocas, ¿no? Claro. Que no refina ni un litro de nada. Bueno, pues esa refinería costó 375,000 millones de pesos. Y iba a costar 18,000. Y ustedes también habrán escuchado hablar del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, bueno, no. pues son otros 350,000 millones de pesos. Tan solo en estas tres obras, Sandra y Aurora y auditorio que nos ve y nos escucha, fueron billones de pesos tirados a la basura. Billones de pesos. Y bueno, pues miren, contestando a la pregunta que vino a platicar, que quise platicar sobre esta función, bueno, pues a La Laguna, a Torreón, a Coahuila, le quitaron los diputados de Morena el fondo metropolitano. Aquí había un fondo metropolitano que era para la región de Coahuila y de Durango. Bueno, pues ese fondo metropolitano para infraestructura desapareció. Y luego había un fondo minero, lo desaparecieron. Había un fondo que se llamaba Subsemun para estados y municipios en materia de seguridad, lo que hablabas hace un momento, Sandra. Sí. Lo desaparecieron, se transformó en Fortasec, pues ya no hay recursos para la seguridad. Hoy, que es un valor enorme que cuidamos mucho los laguneros sobre todo, pero todo Coahuila, porque vemos que el país está incendiado, porque hoy Coahuila y Torreón somos de los lugares más seguros del país. Pero Coahuila invierte recursos propios, Torreón invierte recursos propios, porque la Federación, dinero de la bolsa, la Federación dejó a su suerte a los estados y a los municipios, porque no es un eslogan el abrazos a los que dan balazos, abrazos a los criminales, no solo es un eslogan, sino hoy es una política pública. Así es, dejó en ruinas a los estados y a los municipios, y entonces lo que voy a hacer es formar una nueva mayoría. Yo quiero formar una nueva mayoría para que podamos hacer una reconducción presupuestal
para que haya recursos para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para que haya medicamentos, para que haya infraestructura, pero también para el nuevo Seguro Popular, porque yo no sé si ustedes sepan que al Seguro Social tienen acceso 50% de los mexicanos, que son alrededor de 50 millones de mexicanos. Pero hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso al Seguro Social, que no tienen acceso a ningún sistema de salud, a ningún sistema de seguridad social. Y para ellos era el Seguro Popular. Vamos a crear un nuevo Seguro Popular para atender a todos ellos. ¿Se puede reactivar, Memo, o sí, lo van a volver a va a ser de cero? Un nuevo, así es, de cero, porque lo destruyó Morena. Morena destruyó todo el sistema de salud. Sí. Entonces hay que volverlo a reactivar, hay que volverlo a crear, el Seguro Popular, pero invertir en todo el tema de salud para que haya medicamentos, para que haya tratamientos contra el cáncer. Entonces, el Seguro Popular, que sea eficiente, el IMSS, ¿no? Así es, todo el sistema de salud. Ahorita mencionaste las vacunas. Sí. Antes México era uno de los lugares donde se aplicaban las vacunas y éramos de los países que cumplía con todo el sistema de vacunación en el mundo, en la Organización Mundial de la Salud. Ahora, 1 de cada 3 niños no tiene su sistema de vacunación completo por falta de recursos. Y es un susto, porque, por ejemplo, en Sinaloa había muchos casos de tuberculosis, cuando ya no, o sea, estaba erradicada. Ya estaba erradicada porque tenías tu vacuna. Pero en 6 años, sin una vacuna, claro, ahorita volvemos, ¿no? Es lo importante de estar informados, de saber, y yo creo que también ahorita la gente quiere saber lo que hace un diputado federal, un diputado local, hasta el mismo presidente, ¿no? ¿Qué es lo que busca para su comunidad? Porque pues estamos muy abandonados. Sí, ¿no? Totalmente. Te digo que en el tema de salud, en el tema de seguridad, y bueno, otra también. Las carreteras de Coahuila son seguras, pero están destrozadas porque también el gobierno de Morena quitó el fondo al mantenimiento carretero. No hablamos de que querramos una nueva carretera en el norte del estado, aprovechando el nearshoring y con el Pacífico, que vengan aquí hacia la comarca lagunera y de aquí a la frontera. No, olvidémonos de una nueva carretera, sino el mantenimiento a las carreteras. También Morena quitó el fondo al mantenimiento carretero. Es decir, pues necesitamos urgentemente conformar una nueva mayoría, y por eso es la importancia de participar este próximo 2 de junio, ya en unos días más, y bueno, pues conformar una nueva mayoría, primero para dedicarle recursos a lo más importante, a la salud, a la seguridad, a la infraestructura para generar empleos, pero también que sepamos que Xóchitl tiene una visión de gobierno, una visión donde vamos a respetar los poderes, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no va a estar en constante amenaza. El INE, que es una institución de los ciudadanos que vamos a contar los votos y que cuidamos nuestra democracia, que está en constante asidio por parte de Morena, del presidente y de los diputados de Morena. También que sepan que vamos a cuidar estas instituciones, que vamos a cuidar los contrapesos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, para que haya verdadera transparencia. Y eso es algo que el diputado hace en forma conjunta con la presidencia de la República en estos contrapesos que tenemos que cuidar, y que estoy seguro que lo vamos a hacer cuando Xóchitl sea presidenta y cuando Memo Anaya sea diputado federal. Claro. Memo, por ejemplo, tú vas en coalición. Ajá. ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? PAN, PRI, PRD. Es decir, Fuerza y Corazón por México, integrada por, que la encabeza Xóchitl Gálvez. Los 3 partidos, PAN, PRI, PRD, encabezamos los 300 distritos, porque hay 500 diputados, 300 de mayoría y 200 plurinominales. De los 300 de mayoría, es decir, aquí en Torreón hay 2 distritos, el 5 y el 6. Yo soy candidato del 5, Hugo Dávila es del candidato al 6º distrito, y luego a senadores es Miguel Riquelme y María Bárbara Cepeda. Ellos, todos nosotros somos los candidatos de Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD. Muy bien. ¿Cómo invitarías tú a la gente ahora, pues ya casi una semana para el voto? ¿Cómo van a marcar la boleta? Pues mira, es muy sencillo. El partido que sea de su preferencia, con el cual se identifican de PAN, PRI, PRD, con eso, nada más por uno. Si votan 2 o 3 partidos, es decir, si votan PAN, PRI, PRD, no se anula el voto. Porque mucha gente sí tiene esa confusión pensando que se va a anular. No, no se anula.
pero se divide una tercera parte a cada uno de los partidos políticos. Y si vota por 2, PAN, PRI, pues mitad y mitad. Lo mejor y lo más sencillo es voten por uno, el partido con el cual se identifican más, que voten solamente por esa opción, ¿no? Sí, porque a veces lo complican demasiado, la gente llega a las urnas y dice, ay no, ya no sé ni cómo, ¿verdad? Y tacha 1, 2, 3, entonces es importante que seamos unos ciudadanos responsables y que crucemos bien la boleta, crucemos por un partido. Aquí pues nosotros tenemos que ser neutrales, pero tenemos que invitar al voto. Todos son bienvenidos. Todos y todas. Pero es importante también tener la mayoría en la parte del Congreso, de la legislatura, para poder administrar bien el dinero que sí dan los mexicanos. Así es. Porque sí hay. Que el dinero sí llegue a hay. donde tiene que llegar. Fíjate que quiero aprovechar esta pequeña pausa, porque hay una pregunta que me vino a la mente ahorita que estabas hablando de Xóchitl Gálvez, y es, en tu experiencia, que ya hablamos hace un momento, es muy vasta políticamente hablando, y como abogado, porque sé que tu despacho como abogado sigue abierto, felicidades, doble reto, porque dedicarse a la política y aparte mis respetos, ya te dije, somos colegas, abogados los dos. A mí me gustaría que me platicaras de tu experiencia como político. ¿Cómo percibes estas elecciones donde por primera vez, desde que tú ejerces como político, por primera vez vamos a tener una presidenta, va a ser una mujer la que tome el poder? ¿Cómo lo vives, Memo? ¿Cómo percibes políticamente hablando y te digo, haciendo uso de toda esta experiencia que tú ya tienes? ¿Cómo ves esta candidatura de Xóchitl? ¿Cómo ves lo que pudiera ser? Lo que representa. Lo que representa, que se quede una mujer al pues, poder. Fíjate que... de México. Sí, claro, será la primera, ¿no? Es trascendental por donde lo quieras ver. Sí, por supuesto. Desde el ángulo rompiendo paradigmas, rompiendo ideologías. Entonces, sí, o sea, hablando de esta experiencia, permíteme usar esto, ya tienes, pues ahora sí que un kilometraje recorrido en el tema político. ¿Cómo ves estas elecciones? ¿Cómo percibes que sea una mujer, la que vaya a desarrollar este papel tan importante? Fíjate que primero es algo, pues la primera vez, ¿no? Inédito y qué bueno. Y había mucha expectativa porque había gente que decía, no, es que México no está preparado para que la gobierne una mujer. No, yo creo que pues hoy nos damos cuenta de que totalmente estamos, pues desde hace un mundo de tiempo debió haber pasado, pues, ¿no? Claro. Porque hay mujeres que no solo por la cuestión de género, sino por su capacidad, yo creo en ello. Pero además va a ser la primera mujer de origen indígena, además, que será Xóchitl Gálvez, que viene de Xóchitl de una condición de mucha pobreza, incluso de mucha violencia. Rompiendo muchos paradigmas. Así es, superándose por medio precisamente de su capacidad. Pero a lo largo de la campaña, son casi 3 meses, 90 días, donde estuve platicando con mucha gente en colonias populares principalmente, pero de todos los diferentes sectores, desde jefas de familia que tenían estancias infantiles, guarderías, o empresarios en Canacintra, Cámara de Comercio, o en fin, o con trabajadores que se la pasan todo el día chambeándole, sudando la gota gorda, literalmente. Yo noté pues que nadie tenía ese tema, o sea, no está en el ambiente de que va a ser una mujer y qué pasará, no, yo creo que es algo ya normal y tranquila, sí, yo lo veo. Una aceptación total, ¿no? Sí. Oye, sí. y fíjate que lo que yo estuve observando cuando me puse a hacer mi tarea con respecto a tu carrera es que se te da, y me gustaría que nos compartieras, porque se trata también de plasmar el lado humano de los candidatos, que nos compartas cómo has logrado, porque has estado en la mesa con el presidente de la República en su momento, te he visto cómo pelea desde la tribuna en lo que tú crees. ¿Cómo has logrado hacer esta amistad, si así lo queremos llamar,
al final de cuentas, pues porque vamos persiguiendo un fin común, ¿sí? Lo hablamos hace rato, que es que Torreón, para empezar, esté mejor. Y obviamente Coahuila, y obviamente nuestro México, y etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo has logrado eso? ¿Cómo has logrado hablar de temas muy complicados, sobre todo en la historia de la laguna, ¿verdad? No vamos a decir nombres ni marcas, no venimos a mentir a nadie. Pero fíjate que me llamó mucho la atención cómo has logrado acercar a gente de mucho poder político, en este caso hasta expresidentes ya, pero en su momento presidentes. ¿Cómo le has hecho, Memo? ¿Cómo has aplicado esta experiencia y esta expertise para hacer mancuerna y lograr un fin común? Pues mira, yo creo que la política y la vida es lo mismo, ¿no? Porque luego pasa que queremos hacer como si un político fuera una gente que no es intocable. Sí, que no es normal, pues, ¿no? Sí, solo entre los dioses se hablan. Ajá, y no, la verdad es que pues es normal, pues, ¿no? Y lo que yo sí tengo en mente siempre es capacitarme más, porque uno nunca deja de aprender. Sí. Y al siempre tratar de aprender más cosas en por ejemplo, esta campaña que llevo ya no sé cuántas, ya propias, la cuenta. Propias y ayudando a otros muchísimas. Muy bien. Pero estoy aprendiendo en esta campaña, ¿no? Estoy aprendiendo a hacer cosas en esta campaña, que cada campaña es diferente, pero estoy aprendiendo a hacer cosas. Entonces yo creo que cuando tienes esa apertura de que aprendes y de los demás, pues ¿dirías con humildad, acercarse con humildad? Entonces sí, claro. Con seguridad. Primero que nada tienes que estar abierto a que todos los días hay que aprender cosas, y que una vez que pues, te identificas con gente que como tú quiere hacer las cosas mejor, para eso necesitas capacitarte. Entonces es como en la vida, sí. Depende como de tu personalidad, es el grupo de amigos que tienes, ¿no? Claro. En la política es igual, depende de tu visión de ejercer las cosas dentro de la política, es como te vas identificando con gente. Y a mí siempre me gusta rodearme de gente más inteligente que yo y de poder platicar con gente más inteligente a la que yo le pueda aprender. Claro. Y eso me ha llevado pues a muchas satisfacciones dentro de la política y dentro de mi vida, dentro de mi ejercicio, dentro de la abogacía o de cualquier otra actividad. El estar siempre rodeándote con gente inteligente, trabajadora, pues eso va siendo un perfil que te va llevando en la vida y en la política, ¿no? ¿Ha habido algún político que marcó a Memo, que es como te llaman cariñosamente? Ajá. Que tú digas, yo recuerdo que esta persona, esta plática que tuve con este político o esta... Bueno, muchos. Alguien que tú recuerdes ahorita y que nos puedas compartir. Hay muchos políticos a los cuales les he aprendido muchas cosas, mañas también, pero muchas cosas buenas también. Pero por ejemplo, un lagunero, que era un político que acaba de morir hace unos años, político extraordinario, Juan de Dios Castro, de aquí de Lerdo. Él era maestro y luego abogado, y fue mi maestro en Derecho, en el juicio de amparo. Entonces, él era una gente brillante, pues, ¿no? Pero también, por ejemplo, gente que no es de La Laguna, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos, que también es un abogado brillante y un político brillante. Yo creo que es uno de o el político de esta generación, aunque es mucho más grande, ya tiene 82 años creo, pero sigue estando súper lúcido, súper brillante. Yo creo que Diego Fernández de Ceballos ha sido uno de los políticos en esta historia reciente de México, uno de los políticos más brillantes, y a lo cual he tenido la oportunidad de platicar con él, de estar cerca de él mucho tiempo y de aprenderle muchas cosas, ¿no? Yo creo que es el de los políticos más brillantes que tiene México. Muchas gracias por compartirnos algo muy personal, porque no sé si ya te lo habían preguntado alguna vez, pero sí yo sé que no es obra de la casualidad
ver una carrera como la tuya. Y acuérdense que dijimos que aquí todos son bienvenidos, todas son bienvenidos, no estamos tratando de ensalzar a nadie. Tu currículum habla por sí solo, no les miento, son 3 hojas lo que encontré, y esto es un resumen, estamos de acuerdo, o sea, pero me llama la atención que tú siempre has trabajado en pro de la seguridad, la salud, los jóvenes. Se me hizo muy interesante escuchar en una plataforma hace ya algunos años, donde hablabas de el por qué es tan importante no olvidar a los jóvenes. Y eso, aunque ya pasaron unos años de esto, yo sé que es algo que tú traes en tu agenda del día a día, Memo. Platícanos cómo es esto, qué nos dejaría Memo hoy en esta entrevista para llevarnos a masticar, si me permiten usar esa terminología, a casa, para, hablando de conocer a nuestros candidatos, conocer las propuestas, ver qué es lo que con lo que me identifico, con lo que ahora decimos hago match, hago clic. A ver, ¿qué sería, Memo? Pues mira, los jóvenes es el impulso que le da a la vida, pues, ¿no? Claro. Los jóvenes traen una energía, un impulso natural, ¿no? Los jóvenes no les gusta que les digas que hagan tal cosa. Incluso si les dices que hagan tal cosa, probablemente hagan lo contrario, ¿no? Entonces, pero es un ímpetu que los jóvenes tenemos que aprovechar. Claro. Y que hoy, yo creo que siempre los jóvenes, precisamente porque la política no les puede decir, dentro de la política, a los jóvenes, hagan esto. Entonces, los jóvenes, por natura, están haciéndose un lado en la política o van en contra de cualquier corriente que haya en la política. Que sea imposición, ¿no? Así es. Algo que sea impuesto. Ellos van a ir exactamente lo contrario, ¿no? Sí. Pero hoy, cuando están las redes sociales, ¿no? Los jóvenes pareciera que no, pero ellos ven la política desde sus ojos, desde su óptica, que puede coincidir con nosotros o puede no coincidir. Y por ello, a muchos jóvenes les dicen, no, pues es que a ustedes no les interesa por tal cual cosa. Yo creo que sí les interesa, pero hoy el mundo viene cambiando por conducto de las redes sociales. Claro. Y lo que tenemos que hablar, no solo hablarles en su idioma de las cosas que les preocupan, porque a los jóvenes les preocupan algunas cosas y en algunas pueden coincidir con nosotros, bueno, en algunas otras cosas no. Pero lo que nunca podemos hacer es dejar de lado la óptica de los jóvenes, porque es muy importante, porque pues mañana los jóvenes ya no son tan jóvenes y el día de mañana necesitamos que esa visión la podamos hacer realidad, porque el mundo se compone de varias visiones y de la madurez de una gente, de la mujer, de un trabajador, de un empresario. Entonces tenemos que hacer como concatenar cada una de esas visiones. Y yo en lo personal siempre trato de estar rodeado de jóvenes, no solo para que me den ímpetu, sino para que su visión también la pueda yo incorporar. Entonces, la verdad es que también hoy más que nunca, claro, aprendemos. Sí. Y más por las redes sociales, hoy no dejan de aprender, no dejan de llamar la atención lo que están visualizando, por qué lo visualizan y hasta dónde quieren ir. Entonces hay que aprender de los jóvenes. Porque a ti lo que te preocupa es que este talento, estos jóvenes, no se vayan a otras partes incluso del mundo. Claro. Que quede aquí ese talento, que aquí se aproveche esas ganas de las que estamos hablando, esa ingeniería que ya traen aparte del chispa. Claro, que aquí lo aprovechemos, no solo en México, en la laguna, que hay un talento brutal, ¿no? De todo, ¿no? Sí. Y yo creo que... Yo digo que no gobernamos el mundo los porque no queremos. Oye, sí, pero ya estamos próximos. Ya estamos claro. Pero fíjate, yo que conozco, la verdad, Coahuila, nuestras regiones, y nosotros en la laguna sí tenemos un empuje mucho más que las otras regiones pues yo creo que por la condición de nuestra naturaleza, no solo lo que decimos de vencimos al desierto, sino por la condición de que vinieron gente del extranjero, desde ingleses, chinos, holandeses, franceses, españoles, principalmente esas etnias que fundan Torreón, además de los mexicanos de otras partes de la República. Entonces nosotros tenemos una visión, pues ahora sí que cosmopolita, ¿no?
y por eso tenemos ese empuje que, de hecho, el gobierno nomás lo queremos para que no estorbe. Sí. Nomás no me estorbes, déjame yo hacer las cosas. Yo lo hago. En Yo otras lo partes hago. es, ayúdame gobierno, ayúdame a hacer las cosas. No, aquí es, nomás no me estorbes. Yo lo hago, yo sé cómo hacerlo, nomás no me estorbes, pues, ¿no? Entonces, pues son características de una ciudad joven, ¿no? A mí me tocó gobernar Torreón cuando estábamos por cumplir solo 100 años. Imagínate lo joven de Torreón, pues, ¿no? Y lo que hemos logrado en una ciudad tan joven que estamos por cumplir 120 años, ¿no? Es una ciudad sumamente joven y con un empuje brutal. Entonces, los jóvenes, pues, aquí en La Laguna principalmente, pues tenemos que darles impulso para que salgan adelante y para que no se vayan, sino que se queden, ¿no? Y hacer nuevos líderes, ¿no? Porque, bueno, aparte que el norte siempre se ha caracterizado por tener buenos líderes políticos, inclusive sus presidentes ya de la República, y nos tienen miedito en el sur, nos tienen miedito, Claro. porque dicen, "Híjole", y ahí vienen otra vez los del norte, Ay, pues sí, agárrense. ¿verdad? Bien puestos, y como dices, Memo, no, quítense, déjenme que yo lo puedo hacer. Nomás no me estorbes, ¿no? No me estorben. Oye, qué bien que involucren a los jóvenes, porque sí los tenemos un poquito olvidados y son el futuro, siempre han sido el futuro, ahorita ya son más presentes, pero hemos visto en otros países que han hecho muchos movimientos y le han dado vuelta a las elecciones. Sí, claro. ¿Qué dices tú de eso? Pues mira, hemos tratado de llamarles la atención, de decirles, necesitan involucrarse, porque dicen, muchos jóvenes dicen, a mí no me importa la política, pero la política, no solo los jóvenes, pero ahorita que hablamos de los jóvenes, la política sí se mete con los jóvenes. Por ejemplo, a los jóvenes, ¿qué les importa? Entre muchos otros temas. Uno, la seguridad. Les importa su seguridad. Y Poder más salir. si eres mujer, ¿no? Claro. Tu integridad. Les importa su seguridad, su tranquilidad. Esa es una. Pero también están ellos viendo el tema del medio ambiente como una preocupación genuina. Y que pues hoy vemos el calentamiento global, vemos hoy lo que estamos viviendo, ¿no? Esta semana lo los estamos calores viviendo, brutales claro. que tenemos y que son causados por... Hay unas cosas de la naturaleza que no podemos hacer nada. Pero estaba yo viendo algunos estudios que como el calentamiento global es por gran parte del efecto de las causas que el hombre hace, ¿no? Claro. Y que podemos Provocado evitarla por- y que no la estamos evitando, y los jóvenes están preocupados por el Ya medio tienen ambiente. esa conciencia, ¿no? Y de hecho Sí. me preguntan, ¿cuál es tu oferta, tu compromiso para el medio ambiente? Para cambiar esto, Para ¿no? cambiar esto, Sí. para revertir esto que hoy nos está afectando. Por ejemplo, son temas que los jóvenes van a estar sumamente involucrados, y yo lo que les digo es, si tú no te metes y te involucras en las elecciones, en la política, pues estos temas que a ti te están afectando, pues es porque no estamos involucrados. Y visualiza, pues si los candidatos de Morena les importan estos temas, o a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, sí traemos estos temas. Entonces, involúcrate, pues para que podamos tener un México mejor, un Coahuila mejor, un Torreón mejor, ¿no? Es decir, en resumen es, si tú no te involucras en la política sí se mete por debajo de tu puerta a tu casa. Claro, claro, ya está en tu familia, ¿no? Y más vale que que te es involucres. parte ahorita importante también de sostener esa célula, Ajá. esa base, Ajá. ¿no? La familia. Y es algo que también a ti te ha movido mucho, porque tú en todo tu trayecto político has tenido una base muy fuerte que es tu familia, ¿no, Así es. Memo? Ajá. Entonces, hablándole a los padres de familia, hablándole también a las amas de casa, a los jóvenes, a los empresarios, a los trabajadores, que vengan y voten, porque es importante su participación, Memo, ¿no? Hoy más que nunca es súper importante, que son las elecciones, son las más grandes y las más importantes en nuestra historia. Y pues hay dos Méxicos, uno que nosotros vemos en Morena, que significa el autoritarismo, la regresión, la corrupción, y otro con Xóchitl, que es defender nuestras libertades, nuestra democracia, y que juntos, no solo una persona, es decir, Xóchitl
no lo va a hacer sola, es el involucramiento de la sociedad, de lo que hablábamos, de los jóvenes, de las mujeres, de los empresarios, de la gente del campo, de los diferentes sectores de la sociedad, para hacer un mejor México, o el otro que es el México de una sola persona, que no va a poderlo hacer porque sin el contrapeso del Poder Judicial, de la Cámara de Diputados, sin la visión de los jóvenes, sin la visión de las mujeres, pues vamos a ir retrocediendo a pasos agigantados. Y el destino está en nuestras manos con la participación, es decir, esta elección no está decidida. Esta elección la vamos a decidir nosotros el domingo 2 de junio. Y cada uno de nosotros, el voto importa e importa mucho. Entonces, pues invitarnos a que... la diferencia. Es lo que salgamos a votar. Así es. Cada uno de nosotros no va a decir, no, ya estas elecciones ya están decididas. Mi voto ya no cuenta porque ya están decididas. No. Estas elecciones las decidimos nosotros. Esto no se acaba hasta que se acaba. Así es, como en el béisbol. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y el voto de cada uno es importante. Muy bien. ¿Cuántas boletas vamos a cruzar este 2 de junio? Nosotros en Torreón, bueno, en Coahuila, 4 boletas. Presidente de la República, senadores, diputados federales y alcaldes. La invitación por último. La invitación para, primero, bueno, muchas gracias Aurora, Sandra, por este espacio que me dan y que, bueno, pues a unos días de la elección más importante, como lo habíamos platicado hace un momento, que está en nuestras manos ir, votar y decidir. ¿Qué queremos? Si un México de libertades, un México donde haya paz, un México donde haya tranquilidad y seguridad, donde haya desarrollo para poder sacar adelante a nuestras familias, donde haya salud, medicamentos, donde haya infraestructura, o un México donde lo que estamos viviendo hoy, terror, inseguridad, mentiras y un autoritarismo brutal donde se acaben nuestras libertades. Entonces está en nuestras manos salir y votar y decidir nuestro futuro. Y ojalá y votes por los candidatos y las candidatas de Fuerza y Corazón por México que encabeza Xóchitl Gálvez, y que votes por tu amigo Memo Anaya, candidato a diputado por el 5º distrito. Muchísimas gracias, Memo. Gracias a ustedes. Gracias por tu visita, por Esta tu explicación. Esta charla que tuvimos tan amena. Ajá. Muchas gracias. Muy bien. Y la encuentra usted en Somos Uno, Somos Todos, en YouTube. Ahí está nuestro canal. Dele like, por favor, compártanla, porque es muy importante que toda la gente, los jóvenes, los adolescentes, sepan que hay muy buenas opciones y que México va para adelante. No dejen de seguirnos este viernes, mañana, en punto de las 11 de la mañana, en Somos Uno, Somos Todos, por Radio Torreón. Ahí esperamos que nos compartan también sus comentarios, que nos llamen al WhatsApp, que nos pongan también sugerencias. Esto es interactivo. Sí, recuerda. Exactamente, no es un monólogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Memo. Gracias. Gracias a nuestra asistente de lujo por allá. Gracias a Muchas usted, gracias. sobre todo. Somos uno, somos todos. Acabas de escuchar nuestra aportación para ti y para el mundo, en voz de los especialistas, transformando vidas. Encuentra nuestras transmisiones grabadas en nuestro Facebook y canal de YouTube. Somos uno, somos todos. Gracias por tu atención. Transformando vidas.